Luis Santana, Camila ¿te Chula. imaginas tú si una obra de arte cobrara vida y pudiera contar en sus propias palabras la historia de la persona que realizó la pintura? Mira, ¿Te lo imaginas? sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial de por medio, eso es lo que nos plantea el escritor Daniel López Rossetti, que nos brinda esta apasionante y elocuente historia contada por la mismísima Gioconda. A través de ella vamos a conocer mejor todavía a Leonardo da Vinci. ¿Cómo estás? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Gracias Camila, gracias Luis, gracias por la presentación, muy amable. Sí, es tremendo lo que genera la Gioconda, sin duda. Quienes han tenido la oportunidad de ir al Louvre en París saben que tienen que hacer una fila tremenda, tener mucha paciencia para ver una pintura que es muy pequeñita para los que lo han visto en formato real, versus obviamente lo que uno ve a través de las redes sociales. Tiene todo un miticismo en torno a su sonrisa, en torno a lo que podría estar pensando, y por supuesto sabemos mucho de la biografía de su creador. Para que nos cuentes un poquitito cómo llegas también a este concepto de libro. Bueno, Luis, lo que pasa, yo soy médico, tengo una cátedra en Buenos Aires de psicofisiología en la Facultad de Medicina de la UBA. Mi extracción vengo de otro lado, pero siempre me gustó el arte y ya hace más de 20 años que escribí algo sobre el funcionamiento mental de Leonardo da Vinci y me enamoré de una idea, con lo cual este libro es un libro distinto a los que hago, porque cabalga entre la realidad y la fantasía. Es un gustito que me di, porque soñé en algún momento que alguien sentía que les hacía caricias en la cara, en el rostro, y cuando ese alguien logra ver y abre los ojos, encuentra que no eran manos, sino que eran pinceles, y esos pinceles estaban de la mano de su creador, que es Leonardo. Y en ese pase mágico, la Gioconda, cuando cobra vida, se hace depositaria de toda la historia de vida, toda la biografía de Leonardo, desde el punto de vista técnico correcto, lo que está comprobado, y entonces lo empieza a contar en cada capítulo. El libro lo escribe la Gioconda con letra cursiva. Yo hablé con Editorial Planeta para que sea así, Camila, y lo escribe ella, empieza a escribir ella, y yo a mitad de capítulo simplemente hago una bajada médica, hablo de qué es la conciencia cuando ella toma conciencia, de las formas de inteligencia de Leonardo para que cada uno interprete su propia inteligencia, de la sexualidad de Leonardo da Vinci, cómo eso pudo haber tenido que ver con la creatividad, y así sucesivamente hasta el final del libro, donde ella lo cierra, igual que lo empezó. Él tuvo accidentes cerebrovasculares, una serie de enfermedades y cuestiones que también nos hacen que nos identifiquemos. Por ahí va el libro. Sí, es muy interesante además la investigación que tú hiciste en torno a este libro, Daniel, para que nos cuentes, por favor, de la conversación, y no sé si lo voy a decir bien o mal, pero Vincent de Louvain, o de Louvain, el curador de la Gioconda, la Mona Lisa también, ¿cierto? Para ponerlo en términos que quizás sean como más conocidos, ¿cierto? El hombre encargado de curar justamente en el Louvre, en este museo, de estar todo el año pendiente de lo que pasa en torno no solo a la figura de la Gioconda, sino que en general de Leonardo da Vinci. ¿Cómo llegaste a esa entrevista que yo creo debe ser un lujo realmente? Yo creo que fue magia, o sea, creo en la magia, creo en las cosas que cuando uno le pone pasión, y desde la cátedra de Buenos Aires me fui conectando con él, y una reunión que iba a durar en el Museo del Louvre, en el Departamento de Arte, a quien la cuida la Gioconda, a quien dirige el equipo que una vez cada X cantidad de años la saca para estudiarla y ver sobre todo su proceso de envejecimiento, porque no hay que olvidarse que la Gioconda es una mujer que tiene 500 años y sin lifting, todavía no ha tenido ninguna restauración, como sí lo tuvo otras obras de Leonardo da Vinci, que también ha encabezado esa restauración Vincent de Levian, que es el director del Departamento de Arte, como la Virgen y el Niño o San Jerónimo, que han quedado bien restauradas en la restauración, pero cuando quisieron restaurar a Gioconda, Macron no lo autorizó, quizás por temor a que no quedase bien. Creo que un día lo van a hacer, pero sí, esa reunión con el curador de la Gioconda, te digo personalmente, me sentí en el Código da Vinci, duró una hora y fue exquisita, fue exquisita.
hoy día. Sí, qué interesante también el concepto que está detrás de Leonardo da Vinci, sobre todo por que, claro, muchas veces, y tú lo abordas aquí, se habla de que él tuvo un accidente cerebrovascular, que tenía problemas de lenguaje, y aún así, obviamente, logra hacer todas sus obras magistrales, no solamente desde el arte, sino que también incluso desde la ciencia y la tecnología. Sí. Y tú lo abordas un poquitito aquí, desde lo médico también. Sí, es así, Luis. Incluso te cuento un chimentito, ¿no? Nosotros cuando, como médicos, mi especialidad es la clínica médica, tenemos un paciente con accidente cerebrovascular, el paciente tiene un déficit cognitivo, un déficit motor, y nosotros buscamos que empiecen a mover otras neuronas, que empiecen a activar otras neuronas. Yo me inspiré en Leonardo, y de hecho yo soy diestro, escribo con mi mano derecha, pero él era zurdo, pero no solamente porque escribía con la mano izquierda, y escribía de derecha, de derecha a izquierda para no borronear, como la mayoría de los zurdos, porque usaba tinta, sino que las letras las ponía al revés. Eso es un misterio. Yo creo, pero esto es personal, cosecha propia, que lo hacía para desarrollar su otro hemisferio cerebral, que es lo mismo que hacemos cuando a un paciente yo le indico rehabilitación cardiovascular, que use otras acciones físicas que no eran las habituales. Te doy un ejemplo. Él muere en un castillo que se llama Clos-Lucé, a 270 kilómetros de París, cerca del castillo de Amboise del rey Francisco I, que es el que lo llevó a Francia. Y en esa habitación yo empecé a escribir con la mano izquierda. No puedo escribir en el papel, eso me cuesta. Sí dibujos, y en el pizarrón sí me resulta más fácil. En la facultad uso mucho la mano izquierda, tomo agua con la mano izquierda, y recomiendo a las personas empezar a utilizar la mano no hábil para desarrollar la otra parte del cerebro. Yo eso lo pongo en el libro, porque trato de conjugar la historia de vida de Leonardo con lo que hoy nos sirve a nosotros para aprender de él. Yo creo que esa es una de las tantas enseñanzas que Leonardo nos deja. Leonardo era un tipo, cariñosamente lo digo, un tipo extraordinario, era un hombre extraordinario. De hecho, lo pongo al principio, que si enviásemos una sonda al espacio, a los confines del universo, para que una lejana civilización nos pueda conocer, yo enviaría ahí 4 imágenes en esa nave espacial, 4 imágenes. Una, la del sistema solar, para que sepan dónde estamos. Otra, el hombre de Vitruvio, esa imagen del cuerpo perfecto dibujada por él, haciendo estudios antropomórficos, científicos exactos, para que sepan sobre nuestra ciencia. La otra, la Gioconda, para que sepan sobre nuestro arte. Y la cuarta, la imagen de Leonardo, para que conociesen y conocieran nuestra humanidad. Me pareció una persona extraordinaria en un momento extraordinario que era el Renacimiento. Renacimiento es renacer. Veníamos de la oscuridad del medioevo. Y en Florencia aparece algo extraordinario, que es la ciencia, que es el arte y que es la cultura y las primeras bibliotecas públicas. Y eso es un renacimiento. Sí, y es muy interesante además la figura de Leonardo da Vinci, si lo pensamos desde el punto de vista de todavía no ser capaces muy bien de descifrar o describir qué es lo que era. Y me pasa un poco contigo, Daniel, algo similar, guardando las proporciones, por supuesto, porque estamos hablando de Leonardo da Vinci, pero cuando hablamos de ti tampoco podemos saber bien si eres un médico tremendamente reputado. Tienes una trayectoria en medicina en tu país, Argentina, tremenda. Has liderado un montón de iniciativas, incluso por ejemplo, pudiste presentar e impulsar la ley para la enseñanza de las técnicas de reanimación cardiopulmonar en los colegios. O sea, además tienes participación en la política pública. Pero lideras cátedras que hablan del estrés y la salud, por ejemplo. Eres cardiólogo, además. Eres médico clínico. Has hecho muchísimas cosas. Y con Leonardo da Vinci, en otras proporciones, pasa lo mismo. Es artista, es científico, es inventor, es un incipiente médico. ¿En qué categoría ponemos a Leonardo da Vinci cuando hablamos de él? Y es algo que tú te preguntas también en este libro. Bueno, Leonardo era un fenómeno, pero no era el único fenómeno, mirá, de la época, ¿eh? Porque si vos viajás en tiempo y espacio y te sentás en la Plaza de la Signoría en Florencia y te sentás así un rato, y por ahí lo ves pasar a Miguel Ángel, otra bestia, otro capo, otro divino, le decían el divino, y te quedas un rato más y pasa Rafael, aunque te parezca mentira.
y de golpe pasa caminando Leonardo y atrás le grita a Sandro Botticelli, che Leonardo, ¿vamos a tomar un vino? Porque aparte cultivaban vid y hacía vino, era un genio Era Leonardo. viñatero. Sí, no, era bárbaro. De hecho, Ludovico Sforza, el duque de Milán, que le había encargado hacer algo extraordinario, que es la Última Cena, tenés que ver la Última Cena. Leonardo es un hombre que pintó muy poco, muy poquito, tiene unas 22 obras que le podés acreditar nada más. Era una mezcla de científico con artista, cantaba muy bien, era un luthier, hacía instrumentos musicales, hacía obras de teatro, era cocinero, se puso un restaurante junto con Sandro Botticelli que se llamaba Los Tres Chanchitos a la vera del Arno en Florencia, donde justo arrancaba el Ponte Vecchio, el Puente Viejo. Y una historia, pero todo el Renacimiento. Y eso te invita a estudiar. Si vos me decís a mí un poquito que me, 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 me dijiste que hago esto, que hago lo otro, yo soy un estudiante crónico. Si yo puedo decir, ¿cómo te presentás? Estudiante crónico. Yo veo a los estudiantes en la facultad y les digo que no existe la envidia sana, la palabra envidia sana es incorrecta, pero les digo, qué lindo que son estudiantes. Y juego con ellos en la facultad de medicina, y me siento en el asiento de ellos y digo, vos te das cuenta del valor que es ser estudiante, lo lindo que es ser estudiante y nunca dejar de ser estudiante, porque te divierte, porque te gusta, porque te desafía, porque te mantiene las neuronas interconectadas, porque no te la crees. Entonces cuando no te la crees, el pensamiento nunca es rígido. El tema del pensamiento, ¿qué tenía Leonardo? Jamás se le endurecía la cabeza, jamás se le endurecía el pensamiento, siempre iba por más, nunca se iba a dejar de pensar. Si uno deja de pensar, el pensamiento se cristaliza, y si eso sucede, uno ya no piensa. Y él siempre pensaba, observaba la naturaleza y con una inmensa humildad. Y eso creo que nos enseñaban los renacentistas, y entre ellos Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, hay muchas teorías en torno a Leonardo da Vinci también, muchos estudios de que buscan unos mensajes secretos también en sus trabajos. En fin, hay todo un misticismo en torno a Leonardo, pero finalmente también te quiero preguntar por la figura de la Gioconda o la Mona Lisa. ¿Por qué tiene tanto impacto en el mundo? ¿Por qué es una de las obras, porque hay varias otras obras también obviamente que tienen un poder importante, pero sin duda que la Gioconda tiene mucho más? Filas eternas para ingresar al Louvre, más allá de ver todo, finalmente la que tiene más presencia es, ahí estamos revisando algunas imágenes de lo que pasa al interior del Louvre en París. ¿Por qué crees tú, a tu juicio y en honor también a tu libro, tiene tanta importancia, tanto misticismo la figura de la Gioconda? Vos sabés que dijiste una palabra que la dijiste al comienzo, y ahora, Luis, ahora la estás repitiendo, misterio, misticismo. Todo en Leonardo es misterio. Y por eso invita a la humildad, porque el misterio hace que vos no sepas y trates de buscarlo. Las infinidades de detalles de la Gioconda, desde el punto de vista artístico, son innumerables, pero también biológicas, mentales. Yo invito, ahí yo veo que vos tenés la imagen, a todos tus televidentes que en este momento miren a la Gioconda. Y si no lo pueden hacer ahora, que lo hagan después en una imagen de la Gioconda por internet, que la googleen. Y que se miren un poquito los labios y se van a dar cuenta que tiene una sonrisa que se llama ambigua. Como vos dijiste, y tomo tu palabra, una sonrisa misteriosa. Ahora bien, los invito a que hagan lo siguiente. Que ya no miren su boca para descubrir su sonrisa, sino que lleven y claven la mirada en el entrecejo, es decir, en la parte superior de la nariz entre los dos ojos. Que claven la miradita ahí, Luis, y que con su visión periférica traten de ver la boca. No sé si me explico. Vos Sí. dejás clavado tu vista en el entrecejo de la Gioconda y con tu visión periférica le ves la boca. Y casi la mayoría de la gente se va a dar cuenta que ahí sonríe más. Ese es un fenómeno que desarrolló Leonardo da Vinci, porque era un científico y descubrió que cuando vos ves por vía directa, la entrada de los rayos de luz va directa al fondo del ojo. Pero cuando mirás con tu visión periférica, los rayos van al costado de la retina, en el fondo del ojo. Y ahí es donde el cerebro detecta los luces y sombras, los grises y blancos. Y como él pintaba en una maniobra que se llamaba esfumato, donde los colores
no tenían líneas fijas que cambiaban de un tono a otro, sino que lo hacía muy paulatinamente. Un capo, un genio, un bestia, un animal. La mejilla tiene 33 capas de pinturas hechas por él. Mirá vos qué lifting, después de varios años. De hecho, es una obra inacabada. Esta magia de ver esa sonrisa más cuando la mirás con tu visión periférica es solamente uno de los detalles de la Gioconda. Aparte creo, esto es mi fantasía, que él tenía una relación especial con la obra de arte, la Gioconda, la que está en esa madera del Louvre, una madera de álamo, como vos voy a decir, chiquita, es así, no es más que un retrato. Pero cuando Leonardo cruza los Alpes y se aleja de los estados italianos para ir a Clos-Lucé, para ir a París, lleva solamente 3 obras: la Santana, el San Jerónimo y la Mona Lisa, es decir, la Gioconda. Y yo creo que él, de las 3 obras que llevaba, porque las quería, la que más quería era casi seguro la Gioconda, porque fue producto de su magia, de su imaginación, de su esfuerzo. En cambio, a San Jerónimo y a la Santana, él no las conoció porque eran personajes históricos. Hay mucha magia atrás de Leonardo. Daniel, no hay nada más emocionante que escuchar a una persona hablar de lo que le apasiona. Gracias por esta conversación con Matinal Nuestra Casa, y toda esa pasión por la historia de Leonardo da Vinci y de la Gioconda está en el libro La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, de Daniel López Rossetti, que estuvo en conversación con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo, que cruce la cordillera. Un beso a todos y gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Mira, tremenda conversación que tuvimos y que va a quedar también ahí en nuestras redes sociales, sobre todo ahí el momento en el cual nos explicaba un poquitito cómo mirar a la Gioconda, cómo poder entender un poquitito más lo que significa el misticismo de esta obra. Así que linda conversación que está como siempre también en nuestras redes sociales, como también siempre en nuestras redes sociales hay información